solo compensan la inflación. El gobierno de Singapur, con la idea clara de la importancia nacional de lo que significa fortalecer el consumo, hace décadas le requirió al sector empresarial aumentar el sueldo de sus trabajadores un 20% anual durante 3 años, sin aumentar precios, lo cual era un gran reto y un peligro para el sector. Con esta medida, la economía nacional creció de inmediato, beneficiando a todos, trabajadores, empresarios y al pueblo. Para poder hacerlo y no quebrar, fue necesario modernizar sus empresas, es decir, producir más en el mismo tiempo. Antes de plantear las medidas necesarias para realmente transitar hacia el progreso nacional, fortaleciendo el consumo, señalaré las cifras de pobreza más importantes que ha generado la errónea política económica seguida hasta el presente sexenio. Primeramente mencionaré que nuestro país no tiene 60 millones de pobres, son más de 100 millones si consideramos que INEGI en el censo anterior estableció un porcentaje del 89.7% de personas que ganan hasta 5 salarios mínimos. Si se multiplica este porcentaje por la población total, se obtiene la cifra de pobres en forma global de los diferentes niveles de ingreso. La pobreza produce el estancamiento de la economía del que hablan los expertos extranjeros y en donde se mueve la delincuencia y no disminuye a pesar de los operativos, porque no es posible poner a un policía en cada puesto o casa. Quienes padecen la amargura del hambre, les es más sencillo atacar al vecino que enfrentar al gobierno, como sucedió en la revolución. Y esto se ve abonado por el fuerte crecimiento de la población, que se ha cuadruplicado en 60 años y para el 2030 podríamos llegar a 147 millones de habitantes, lo cual es muy peligroso en una economía estancada. Las actividades productivas empresariales no pueden crecer por la endeble capacidad de compra de su población. El campo es pobre y las empresas también. El 96.2% son microempresas, el resto son pequeñas y grandes, que subsisten con bajas ventas y precios altos, excepto las que tienen mercados cautivos. De no existir petróleos mexicanos, de donde extrae el gobierno federal aproximadamente el 40% de sus ingresos, no se podría hablar de éxitos económicos. No podrían mantener las variables macroeconómicas, es decir, no podrían cubrir los compromisos internos y externos. Muchos municipios no tendrían para pagar a sus trabajadores y sería el caos nacional. Los funcionarios gubernamentales ven el progreso nacional como un problema de escasez de recursos financieros para hacer obras fundamentalmente. Nadie observa en el sector público que de contarse con suficiente dinero para llevar a cabo las obras que consideran faltantes, solo producirán un incremento económico temporal, un respiro. Los nuevos negocios que pudieran surgir no crecerán y otros quebrarán, como viene sucediendo, por el raquítico poder de compra de la población, y se volverá a caer en el estancamiento económico y en una mayor pobreza, como ha venido sucediendo. Los mejores estrategas económicos del mundo señalan que el progreso no es problema de dinero, sino de asignación de recursos.
Una estrategia hacia el progreso es en esencia cuestión de una adecuada asignación de los escasos recursos de un país. Y para que una estrategia tenga éxito, deben asignarse los recursos superiores a la oportunidad decisiva. ¿Cuál es la oportunidad decisiva para México? Debo subrayar que ningún país en el mundo puede realmente progresar con una agricultura atrasada por su baja productividad y producción. Es el caso de México. Los engordadores mexicanos que pueden, a pesar de pagar fletes de más de 2,000 kilómetros, traen de Estados Unidos el maíz y el sorgo para preparar el alimento de su ganado y aún así les resulta más barato. ¿No puede México producir esos granos a costos similares a los norteamericanos? Los expertos señalan que sí. Los 9 puntos que propondré a continuación, y son mi petición respetuosa y de miles de mexicanos, ya ha sido probado en los países que van a la cabeza del progreso mundial. No es un camino nuevo ni sencillo. Antes, sugiero con todo respeto que la primera medida que su gobierno podría llevar a cabo por su sencillez y que parece intrascendente, es corregir la posición del águila en nuestras monedas, porque representa al espíritu y al poder del Estado. El euro y el dólar tienen águila, pero las dos imágenes tienen la misma posición como en una medalla. Por lo anterior, en diversos países europeos hacen comentarios que en México todo está de cabeza: el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de su economía e inclusive el águila de nuestras monedas. Punto número 1. Es vital modernizar la agricultura en una primera etapa, creando unidades productivas maquinizadas en las áreas de riego subutilizadas o abandonadas. De modernizarse, será posible resolver con efectividad los problemas nacionales de salud, de educación, de vivienda, la justicia y la escasez de recursos, o de poco servirán los adelantos tecnológicos que se logren o se adquieran, y de poco servirán los logros en la educación, porque nada nos asegura que el país logre el ansiado progreso nacional si se duplican o triplican los profesionistas con grado de maestría y doctorado, si en el presente vemos a mexicanos con esos grados académicos sin trabajo o trabajando en áreas diferentes a su especialidad. El sector agropecuario no solo es importante, es vital, es el eje de todas las posiciones estratégicas. Jalaría a otros sectores a resolver sus problemas. Numerosas industrias dependen del campo. Mencionaré unas cuantas: la de la masa y la tortilla, la zapatera y textil, las empacadoras de alimentos balanceados de consumo humano y animal, la cervecera, dulcera, farmacéutica, etc. El Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica dio un plazo al gobierno de México para modernizar la agricultura que no se aprovechó. Si esta situación impide modernizarse, deberá renegociarse, porque está en peligro que el país se colapse al incrementarse la inestabilidad social. Por lo antes citado, es fundamental construir en cada estado macroproyectos agropecuarios industriales en zonas de riego bajo la figura de una sociedad mercantil, asociado el gobierno con los campesinos temporalmente, mientras surgen generaciones de campesinos que puedan dirigir esos complejos, a fin de producir granos, carnes, lácteos y huevo a precios internacionales que permitan a las amas de casa adquirir esos productos a precios similares a los norteamericanos, es decir, a la mitad de los precios actuales, y continuar su instalación hasta cubrir la totalidad de la población mexicana.